MASEC de presupuesto, de proyecciones también y de política. Hablamos con nuestro siguiente invitado, gerente de estudio de Gémenes Consultores, Alejandro Fernández. Está hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Hola, Alejandro. Igualmente, Cata, Hola. Pato, gusto estar con ustedes una vez más. Sí, pues me imagino que pudiste revisar algo del anuncio del presupuesto ayer. Cuéntanos qué te parecieron finalmente los anuncios del presidente Boric y este crecimiento o expansión del 1,7%. Bueno, el aumento del gasto a mí me parece elevado. Hay que recordar que esa cifra está referida a la variación respecto del presupuesto del año pasado. Se supone que la ejecución de este año va a ser menor que lo que se aprobó a fines del 2024. De hecho, parte del ajuste que hemos tenido durante los últimos meses tiene que ver con eso. Y por lo tanto, la cifra real, y eso evidentemente no se va a saber hasta que esté ejecutado completo el presupuesto del 2025, probablemente va a estar más bien en torno al 3% que al 1,7% que se anunció ayer. Entonces, me parece una cifra excesiva, sin duda alguna. Es cierto que hay algún espacio más para acomodar el gasto producto del alza en el crecimiento tendencial que se va a utilizar este año, y por otro lado, y sobre todo, el aumento en el precio de tendencia del cobre, que subió significativamente respecto de los $4.09 que se estaban utilizando hasta el año pasado. Entonces, raya para la suma, me parece que es un presupuesto que tiene un crecimiento del gasto muy, muy alto, y eso probablemente se va a traducir en que finalmente tampoco se va a lograr cumplir la meta de déficit de 1,1% que está prevista en lo que el propio gobierno se comprometió a cumplir en sus comienzos. Alejandro, estábamos hablando antes con la Cata respecto de esta glosa, de esta caja chica, la glosa republicana que se le llama, que no la van a dejar este gobierno, pero sí entiendo que van a dejar otro mecanismo de ajuste. No sé si tú nos puedes explicar, digamos, cuál es el cambio y por qué es importante. Bueno, efectivamente, históricamente lo que se hacía era dejar en la glosa, en la partida del Tesoro Público, que es una partida general que permite que los recursos se asignen según las necesidades que vayan apareciendo en el momento, una cantidad que era relativamente pequeña. Estamos hablando de 300 a 700, 800 millones de dólares, que es un monto pequeño respecto de lo que es el presupuesto para este año, es menos del 1% de ese total. Y lo que se está haciendo ahora es permitir la reasignación de recursos entre partidas hasta por un 10% del presupuesto, es decir, hasta por un máximo de 9.000 millones de dólares. Eso, en principio, parece algo más favorable para el manejo financiero del próximo gobierno, porque se está hablando de una cifra que es mucho mayor, es 10 veces superior o más de 10 veces superior a la que históricamente se ha dejado. Pero por otro lado, la reasignación de recursos no es tan sencilla, o sea, no es tan fácil quitarle recursos a un ministerio, entregárselos a otro durante el año, digamos. Entonces, eso también tiene sus propias rigideces, y en la práctica se verá si es que le da o no suficiente margen de maniobra al gobierno que venga. Es una práctica discutible esta, pero creo que hay que ver cómo funciona en la práctica, si es que sobrevive a la discusión presupuestaria del Congreso, me refiero. Hay que ver cómo funciona en la práctica, si es que efectivamente se aprueba finalmente. Pero esto fue una recomendación de la Comisión de Gasto Público. Efectivamente, fue una recomendación que la tomó el gobierno, y bueno, en principio parece razonable, pero vamos a ver cómo funciona. Ya, o sea, igual se utiliza como políticamente el concepto de no hay glosa republicana. No es tan así. Bueno, sí, por supuesto, las reacciones, especialmente en un escenario de elecciones a menos de 2 meses, todo se va a usar de una manera política, Claro. como el propio presidente usó la cadena para atacar a uno de los candidatos, cosa que también es bastante insólita. A propósito de la cadena, te quería preguntar, Alejandro, ¿cuán realistas son hoy día las proyecciones respecto de el precio del cobre y el crecimiento que se consideran para hacer los bordes de este presupuesto? Bueno, a ver, las cifras de precio efectivo del cobre
y de crecimiento efectivo, yo no las conozco. No sé si se han publicado, probablemente estén disponibles durante el 4.38 día. creo que para el cobre. No, pero el 438 es el cálculo del comité de expertos Ah, que Sí. permite estimar el resultado estructural, el perfecto. cíclicamente ajustado. Pero los datos efectivos, que son los que, cuánto va a ser el precio del cobre 2026, ese dato, hasta donde yo sé, todavía no se conoce, y el crecimiento del PIB 2026 tampoco, el El 2,6, si mal no 2,6 que dice el comité. sí, ese es el tendencial para este año, o sea, Ujú. para el año que viene. Esa cifra, bueno, el precio del cobre de tendencia 4,38 me parece razonable y tal vez hasta podría ser un poco Un más poco alto, más. pero comparado con el que estaba vigente hasta este año, se traduce en una holgura importante. Estamos hablando de 29 centavos más. Eso significa del orden de 2.000 millones de dólares extra teóricos, ¿no es cierto? Porque esto para el cálculo del presupuesto estructural, y por lo tanto le da una holgura adicional al gobierno para confeccionar un presupuesto que al menos en el papel parezca cumpliendo con el déficit estimado para el año que viene, que es 1,1% del PIB. Ale- En la práctica veremos si eso se cumple o no, sobre todo porque el cálculo de los ingresos fiscales ha estado bastante complicado en los últimos años y es por ahí donde se ha tendido a caer un poco la estimación del déficit. Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Te quiero pedir tu opinión respecto a esta idea de que la oposición va a ir con todo a pelear el presupuesto en un año electoral, como decíamos, pero también entendiendo que esta ley es distinta a otras. Si se presenta un proyecto de ley, se discute todo lo que haya a discutir, pero si al final del periodo no se llega a un acuerdo, queda lo que se presentó. Entonces, como hay unos incentivos medio raros en esta ley, como incentivos raros para poder negociar y discutir. Ujú. Bueno, esto es algo que tiene su origen más profundo en la crisis constitucional que se generó durante el gobierno de Manuel Balmaceda, ¿no es cierto? El presidente Balmaceda, cuando la prorrogación del presupuesto del año anterior finalmente se tradujo en el inicio de la guerra civil. Esto se incorporó en la Constitución de 1980 en que si es que la discusión presupuestaria no llegaba a buen puerto, es decir, no se aprobaba el proyecto de presupuesto del gobierno, quedaba automáticamente vigente la propuesta del gobierno. En otros países lo que se hace, por ejemplo, en España lo que sucede, y no es el único caso, se prorroga el presupuesto vigente del año anterior y de hecho Ah, llevamos 3 años en España sin presupuesto, sin propuesta de presupuesto, simplemente se prorroga el presupuesto que está vigente desde hace 3 años o 4 años y eso permite seguir funcionando al gobierno. claro. Entonces Mm. yo creo que es una buena idea esta de que hay un corte que impide que la oposición eh, no apruebe el presupuesto. Yo entiendo que además en este año sería un poco absurdo no aprobar el presupuesto porque posiblemente la oposición esté en el gobierno a partir de marzo del próximo año, Mm. pero en los años intermedios, digamos, no aprobarle el presupuesto a un gobierno y dejarlo sin la capacidad de gobernar, evidentemente me parece tremendamente grave. Lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, me parece que es pésimo. Y por lo tanto creo que esta práctica de acotar la discusión al punto que si no hay acuerdo queda vigente el presupuesto que presentó el gobierno me parece perfectamente bien. Alejandro Fernández, gerente de estudios de Jiménez Consultores, comentando hoy día el anuncio del presupuesto realizado ayer. Tenemos que conocer además el detalle, probablemente en los próximos días, semanas. Vamos a hablar en un momento más sobre el IMASEC, pero una última pregunta a propósito del presupuesto. Aparte de del recuento, en realidad, que hace el presidente respecto de lo que se ha hecho en materia de crecimiento, él señala la ley de permisos sectoriales, que no baja el estándar, pero acelera la aprobación de proyectos, y menciona también la Estrategia Nacional del Litio. ¿Echaste de menos algún anuncio específicamente centrado en crecimiento, en fomentar el crecimiento de nuestra economía? Bueno, a ver, hay que recordar que el gobierno está de salida, le quedan 6 meses en el poder y por lo tanto ya no es mucho lo que puede hacer en uno u otro sentido. Y lo que cabe más bien es evaluar lo que se hizo durante la gestión que se inició hace
3 años y medio. Y en ese sentido, claramente, el resultado no es bueno, porque esta idea de mejorar la gestión de los permisos, sin duda que es positiva. Yo creo que es insuficiente absolutamente. Lo que seguimos viendo es que hay la capacidad de funcionarios menores para hacer exigencias, y que las empresas, bueno, tratan de satisfacerla porque la alternativa es retirar el proyecto y quedarse sin hacer nada. Entonces yo creo que hay por una parte todavía mucho que arreglar en ese sentido. Hay cuestiones como la ley Laskenche, por ejemplo, que es un problema. Toda esta cuestión de la consulta indígena, que el ejemplo del MOL en Vitacura, que es una cuestión bastante absurda. Son cuestiones que están ahí. Y además está el tema de la judicialización, que es algo que tampoco se aborda en esto y que puede permitir bloquear el inicio de un proyecto de manera más o menos indefinida. La misma gestión del gobierno en el proyecto Dominga un poco desmiente su interés o su intención de mejorar las condiciones para el crecimiento. Entonces yo creo que la verdad es que la sombra que ha estado por sobre la gestión gubernamental durante todo su periodo, no obstante algunos aportes que ha estado haciendo la ley esta de la permisología, es un caso, la sombra que ha estado sobre ellos ha sido más bien una posición antagónica respecto al crecimiento. Esto del impuesto que se le quiere cobrar a los proyectos de litio, perdón, de H2B, el hidrógeno verde, eh, antes de que comiencen, una vez que su resolución ambiental sea aprobada. Obviamente son cuestiones que van en contra del desarrollo de la inversión y del crecimiento. Entonces, hay una cuestión un poco contradictoria, y finalmente diría que el resultado final ha sido negativo. Alejandro Fernández, gerente de estudio de Jiménez Consultores, quería preguntarte por el IMASEC. Salió hace una hora atrás, el crecimiento fue 0,5, veníamos de un 1,8, el mercado esperaba un número como 1,7, 1,9, pero fue 0,5. Ahora, el vaso, entre comillas, medio lleno, si es que se puede ver algo medio lleno, es que el IMASEC no minero, o sea, la economía sin la minería, creció 1,7, y al final este bajo crecimiento está explicado por paralizaciones y por menor producción del cobre y también de agua. ¿Cómo interpretas tú este dato que acaba de salir? Bueno, efectivamente es un dato desilusionante. Yo esperaba bastante más, pero sin duda que el tema de la minería es importante. Bueno, está el problema en el teniente como uno de los factores detrás de este mal número en la minería, pero más allá de eso, la minería lleva un buen tiempo ya comportándose de manera, por una parte, errática, y por otra más bien negativa en el saldo final. Ahora, yo creo que respecto de la evaluación que uno tiene que hacer del comportamiento que ha tenido la economía durante este año, hay que dejar fuera la minería, porque es un componente básicamente autónomo, es un componente que se rige, entre comillas, por sus propias reglas, y que no va necesariamente sincronizado con el comportamiento del resto de los sectores. Entonces, cuando uno analiza la evolución del IMASEC no minero este año, hasta el dato de julio, y por 3 o 4 meses, se había estado comportando muy bien. De hecho, estaba evolucionando por sobre la tendencia desde que se inició la recuperación a comienzos del año 2023. Con el dato de agosto, efectivamente hay un deterioro, pero vuelve a la tendencia. Y por lo tanto, yo sigo pensando que el desempeño de la economía este año en Chile ha sido razonablemente bueno, considerando las restricciones que hay. O sea, el crecimiento potencial sabemos que es muy bajo, pero ha estado creciendo en torno a eso. El acumulado, considerando la minería, hasta agosto es 2,4%, era 2,7% hasta julio. Ciertamente hay una baja ahí, pero eso está dentro de lo que uno podía esperar respecto del crecimiento, dado el potencial que tiene nuestra economía para crecer. Entonces, yo creo que el resultado fue malo. Hubo una serie de sectores, sobre todo si uno mira las cifras desestacionalizadas, no hubo sector prácticamente que se salvara. Hubo unos pocos ahí con crecimiento casi cero, y la mayoría cayó.
pero de todas maneras creo que el cuadro general, el acumulado y probablemente los meses que faltan del año van a ser un poco mejores y vamos a terminar con una economía creciendo en torno al 2,4%, que me parece que es razonable. Es un crecimiento que, o sea, es bajo, pero considerando las circunstancias en las cuales está evolucionando nuestra economía, es probablemente lo más a lo que podemos aspirar. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no hay que preocuparse demasiado o no hay que manifestar preocupación o sorpresa o malestar, porque en realidad es lo que hay. No podemos ir mucho más allá de eso en las circunstancias actuales. Algunos, Alejandro, dicen que este crecimiento estuvo bastante empujado por la acumulación de deuda, que es como un crecimiento menos sano, por decirlo así. ¿Tú crees que eso sí es preocupante? ¿Acumulación de deuda dónde? No, que el Estado, en el fondo el Estado gastó más incrementando la deuda, a eso me refiero. Bueno, a ver, Financiando crecimiento con deuda. los datos que tenemos de ejecución presupuestaria hasta agosto nos dicen que el gasto ha crecido 2,7% en los primeros 8 meses del año, que es un crecimiento que es alto respecto de lo que debería ser y de hecho respecto de la meta oficial de 2,2% está por arriba, debería seguir desacelerándose el resto del año, pero concluir a partir de eso y del endeudamiento en que ha incurrido el gobierno, que no ha sido particularmente alto este año respecto de años anteriores, yo creo que decir que el crecimiento se explica por deuda o por endeudamiento público me parece una exageración completa. Yo creo que no es algo que tenga fundamento. Muy bien, Alejandro Fernández, gerente de Estudios Jiménez Consultores, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Sí, que te vaya muy bien, Alejandro. Bueno, un gusto saludarte. Gracias, un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 31 minutos.